tránsito, el tráfico y todo el sistema de transporte es un poco salvaje, ¿no? Y difícil para todos, para los peatones y para los conductores. De un tiempo a esta parte se pusieron sanciones eficientes a los conductores que redujeron un poco el porcentaje de accidentes y subieron el porcentaje de responsabilidad de ellos. Y ahora ha salido esta propuesta de incluir a los peatones dentro de estas responsabilidades, quienes ahora sufren sanciones si es que no hacen las cosas que deben hacer. Todo esto me parece a mí que está muy bien porque finalmente todos estamos y somos parte del cuidado de nuestras vidas, que es el fondo del asunto. Bueno, si vivimos en una ciudad debemos tener reglas de convivencia claras. Es decir, por ejemplo, si una calle tiene un sentido y mi casa queda a media cuadra de una esquina, pero viene en sentido contrario, es mejor que yo me dé la vuelta a la manzana y entre en el sentido correcto. A lo mejor no me beneficia a mí directamente, pero sí beneficia al conjunto el hecho de que yo respete la regla. Va a ser mucho más ordenado, va a ser más claro, se van a evitar accidentes. En dos palabras, tenemos una ciudad que tiene reglas de ajedrez, no podemos vivir con la regla del ludo. Es que es cierto que hay reglas y que es la única manera de convivir, pero a veces la situación llega a extremos en los que se genera tal caos que insistir en cumplir la ley puede ser un problema, puede generar más caos, puede generar más nudo. Y ahí es cuando uno a veces se ve obligado a infringir la ley o a cambiarla o a robar un poquito para buscar un beneficio a veces común. Y ahí pues es cuando empieza el dilema. Hoy en 3G hablaremos sobre el peatón. Hoy día vamos a hablar sobre la condición del peatón, que definitivamente es algo, bueno, es un papel que nos ha tocado jugar a todos, pero ahora recibe una especial atención en el momento en el que se hace responsable, sujeto a ser multado en el sistema de tránsito de nuestra ciudad. Ahora se pueden ganar una papeleta los peatones, la menor de 18 soles, la mayor de 108 soles. Hay una serie de normas que hay que cumplir que no sé si en realidad todos conocemos. De repente algunas, digamos, yo sé que tengo que cruzar por las rayas blancas, pero no sé cuántas más otras. Y creo que ahora quizás es el momento de preguntarnos qué obligaciones también tenemos como peatones. Para empezar, les vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Mariana Alegre, ella estudió Derecho, es coordinadora de Lima Cómo Vamos y tiene una tesis que gira en torno a la figura y los derechos del peatón. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Gracias, Natalia. Sí, yo creo que el problema de la ciudad no tiene que ver solamente sobre actores o sobre transporte público, sobre peatones. Creo que se debe enfocar desde todo el punto de vista de todos los que participan de la ciudad, ¿no? Claro, conductores y peatones, en realidad. Exactamente. Y dime una cosa, ¿tú crees que esta aplicación de multas puede solucionar ciertos problemas de tránsito de nuestra ciudad? Yo creo que no resuelven el problema desde la raíz. El problema del tránsito y en general el caos que vivimos todos los días cuando nos movemos de un lado a otro está definitivamente en cada uno de nosotros, pero el problema de las reglas es el problema principal. No hay reglas claras, como mencionaba Gianfranco, y ese es lo que se debería resolver, en realidad. Tener reglas definidas para todos antes que imponer multas a los diferentes actores del sistema. Ya, o sea, no es un tema que falten reglas, sino que las reglas no son tan eficientes. Y que las reglas sean conocidas por todos y que estén en el mismo lenguaje. Claro, esto como que yo no sé también, pues, cuáles son mis posibles infracciones como peatón. Claro, y las reglas van de la mano con la infraestructura de la ciudad. No puedes colocar una regla en un lugar donde no hay un crucero peatonal, por ejemplo, para las personas que caminamos. Ajá. Tienes reglas pero no tienes señalización, entonces no sirve de nada, no sabes para dónde moverte. Nuestro siguiente invitado es Pablo Vega Centeno, es sociólogo, doctor en arquitectura y urbanismo, especializado en temas de movilidad, espacio público y producción del espacio urbano. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pablo, bien, tú dices que el peatón en la ciudad de Lima es un marginal. Efectivamente, en realidad cuando hablamos siempre de cómo arreglar o controlar los riesgos de accidentes, pensamos en las culpas que tiene el peatón, las culpas que tiene el chofer, y lo primero que tenemos que pensar es qué ciudad tenemos para circular, para movernos, para desplazarnos. ¿Tú crees que la ciudad es poco amable con los peatones sobre todo? En una ciudad como Lima es muy poco amable en su zona central y es nada amable en sus zonas de periferia. O sea, tú tienes que
el que camina por las calles, por ejemplo, yo estaba hace poco en Ate o en San Juan del Lurigancho, en realidad tú tienes que inventar tu ruta. Claro. No tienes vereda, algo que diga, por aquí voy a caminar yo. Tengo que inventar, tengo que sobrevivir en la ciudad. Entonces, ¿cómo le voy a pedir que introduzca, se concentre y diga, yo tengo que cumplir estas reglas, si ni siquiera tengo derechos? Tienes que llegar como puedes nomás. Exacto, entonces es muy difícil que después decir, ¿sabe qué? Usted tiene que pasar por la cebra. Entonces, pero, ¿qué es eso? O sea, el zoológico. Claro, ¿no? Entonces hay que tratar de entender por qué, cómo se produce el comportamiento humano en la movilidad de la ciudad. Eso es fundamental. Ese estudio hay que hacerse para ver, de acuerdo a ellos, cómo se diseña la ciudad y después yo pongo reglas. Las reglas tienen que estar adecuadas a una manera de producir y ofrecer ciudad. Y de infraestructura, como nos dice también Mariana, ¿no? Claro. Efectivamente. Nos acompaña también Pancho Alegre, Pancho Merino, él es sociólogo y profesor de Ética y Ciudadanía en la UPC, habla permanentemente de estos temas. Y hay un tema que es tuyo y que es la conciencia y el respeto por el otro. Esa es una base. Todo esto que estamos hablando está relacionado con eso. ¿Cómo ves a los peruanos en ese sentido? ¿Existe el respeto por el otro? ¿Existe la conciencia del otro? O sea, de hecho, es uno de los puntos débiles de nuestra propia sociedad. ¿Quién es el otro? El otro es el que está cerca a mí y el que es como yo. El que no es como yo, el que está más allá de mis linderos de cercanía, a veces no es un otro, entonces no lo trato como a veces persona, no es nadie. No lo trato como ciudadano, ¿no? Entonces el otro puede ser, qué sé yo, si es el pasajero, o sea, no es el pasajero en tanto la persona, o el que va a tomar el taxi en tanto la persona, o el peatón que está cruzando, sino es el competidor que me puede obstaculizar para llegar a mi lugar más rápido, puede ser son 50 céntimos que están ahí esperándome, no la persona que puede subir bien o mal a mi unidad de transporte. Entonces, el tema del otro, por más abstracto que sea, se refleja muy en concreto en ese tema del peatón. Me han puesto una cosa muy interesante, el competidor. O sea, cuando tú llegas, por ejemplo, a una cola, el que está ahí no es una persona que merece respeto porque llegó antes que tú, sino es mi competidor para poder tomar ese transporte, por ejemplo. Claro, es un ejemplo. O sea, de hecho, lo de las colas puede estar un poco más ya aprendido, ¿no? O sea, ya la gente puede asumir, quizás en colas hay más gente que reclama, que pitea porque no se respete la cola. Pero justamente es la regla que quizás ya está más aprendida, lo que mencionaba Mariana, ¿no? A mí me interesaría enfocar ese asunto por ahí, ¿no? No solamente la infraestructura, las reglas, sino cómo aprendemos esas reglas. Entonces, ¿cómo las aprendemos? ¿Cómo aprendemos las reglas del ajedrez? O sea, hubo alguien que se sentó con nosotros escuchamos, o sea, uno aprende viendo que otros cumplen o ejercitan esa regla. Entonces hay un punto también que hay que atender, ¿no? El cómo aprendemos estas reglas de las que estamos hablando como peatones. Pero vamos a irnos ahora a una pausa y vamos a regresar con cómo está funcionando el sistema vial en nuestra ciudad. Con eso volvemos aquí en 3G. El sistema vial de la ciudad, ¿cómo funciona? Estamos con una ciudad realmente bien establecida para poder poner esas reglas claras. Me pasan cosas que veo permanentemente, no sé, pero lo que estábamos hablando hace un rato, Pablo. Tienes un crucero peatonal que termina de pronto en un poste o hay alguna muralla que no te permite cruzar por ese crucero peatonal. O semáforos que no están a la vista para los primeros carros. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo tú lo ves, Mariana? Yo creo que precisamente el problema está ahí en la infraestructura y en cómo está dispuesta la ciudad para la gente. Tenemos, como tú bien mencionas, ejemplos de postes que interrumpen el paso de los peatones, de vehículos que no pueden voltear a la izquierda porque hay reglas que no les permiten hacerlo, y todo eso genera problemas que cada uno de nosotros resuelve de manera individual. Como no pensamos en colectivo, pensamos de manera individual y generamos problemas a nosotros y al resto, en pérdida de tiempo, malos humores, estrés. Entonces yo creo que el problema pasa por reconocernos como una sociedad, un colectivo, donde efectivamente hay reglas, como decía Giovanni, que hay que cumplir. Pero yendo a la infraestructura, yo creo que es un elemento fundamental. O sea, tenemos una ciudad preparada para, por ejemplo, poner multas a los peatones por no cumplir las reglas. Eso justamente yo quería preguntarte, Pablo, ¿cuál es la mayor deficiencia ahora mismo de la ciudad? La deficiencia es que como se ha orientado la prioridad absoluta al vehículo motorizado, entonces la ciudad piensa su inversión, gasta la mayor parte de su presupuesto en
hacer mejores condiciones a la circulación de los vehículos. Y los semáforos también, la prioridad uno es sobre todo, estamos viendo semáforos para que haya una buena coordinación para los vehículos. Para los peatones lo que queda son los retazos, como las sobras de la movilidad de la ciudad para ellos. Yo tengo uno de mis cruces favoritos para eso, hay un por Jesús María, ahí no me acuerdo ahorita la calle, donde yo tengo el cruce de cebra que llega a una zona de seto. ¿Ya? Y en la zona de seto con césped está prohibido pisar el césped. ¿Ya? Entonces, hay que saltar ahí, empezar a volar. Entonces, yo no sé, pues yo digo, pucha, llega la policía ahí, van a tener un lugar excepcional para poner multa, seguro. No lo digas. Es para hacer ejercicio. Como no me acuerdo la calle, lo puedo decir. ¿Ya? Pero es fabuloso. Entonces, ahí lo que tenemos es justamente que no... el peatón, pues, es la última rueda. Incluso que hasta el ciclista tiene más Así es. Por ejemplo, una cosa que yo no solamente he visto, yo mismo he practicado, a veces yo vivo en Jesús María y quiero tener una caminata agradable, a mí me gusta caminar. Y entonces, ¿qué hago? Voy por la zona central de la avenida Salaverry, ahí sí ya me estoy vendiendo con la policía. Y es una zona central donde dice zona exclusiva para ciclistas. O sea, no deberías caminar por ahí. No. No debería, pero mucha gente va y viene y mucha gente hace deporte. ¿Por qué va? ¿Porque tenemos una vocación de estar contra la ley? No, en realidad porque buscamos un lugar amable, cómodo, para vivir. O sea, queremos caminar pero que nos dé gusto. Y eso... Y es la zona más linda. Es simpático. El peatón como última rueda del coche, aunque la metáfora es un poco así en contra, ¿no? Y sin embargo, una vez... El peatón como última prioridad en la ciudad, es el hecho que constatamos. O sea, primero, nosotros mismos como peatones, nosotros hemos ido aprendiendo en la ciudad grande a torear carros. Claro. Entonces nos convertimos en un competidor más a ese automóvil que está viniendo y de verdad es el cálculo y el juego de miradas. Eso lo hemos aprendido bien. Claro. Y esa es una regla no escrita en ningún lado, pero el juego de las miradas, no sé si se me han dado cuenta ustedes, ¿no? Si te mira, tú ya puedes cruzar, porque le has dicho, voy a cruzar y no me atropelles. Por favor. Si no te mira, mejor tú sigue, o sea, aguántate. Va a pasar. Cuando cruzas le haces así, ¿no? Claro. Estás hablando, ¿sabes qué? De una especie de coreografía inconsciente de todas las personas, como a ver en qué momento tú pasas por acá. Todo el mundo aprende, es un baile. Es un baile. A eso me refería, cómo aprende uno estas reglas, ¿no? Es un Entonces, ballet. yendo a la raíz de dónde uno aprende esto, yo insisto, es cuando estás con otros en las situaciones concretas. Desde tu papá o tu mamá, cuando estás cruzando la calle, ahí aprendiste más que 1000 multas o 1000 situaciones que te puedan plantear. Ahora, ¿no les ha pasado? A mí me pasa, yo me siento el vengador justiciero, ¿ya? O sea, cuando yo manejo trato de resolver y a tratar de enseñar a la gente que así no se hace. Y me meto, por supuesto, en problemas, es fatal. Pero he descubierto una técnica maravillosa, que son los cobradores de microbús, que eventualmente se convierten en policías. Ajá. Claro. Es decir, se viene un embotellamiento, ellos saben que de ese embotellamiento no pueden salir, bajan y comienzan a ordenar el tránsito hasta que pasa su vehículo. Hasta que de ahí, pase su vehículo. Su vehículo, por supuesto, el resto de los vehículos, no importa, ellos tienen que liberar el suyo. Sí. Es, por ejemplo, también la ausencia de una autoridad dentro de todo este sistema. Falta una autoridad realmente competente que pueda sancionar, corregir, regular. Es que nunca va a ser suficiente la autoridad por sí misma, o sea, personificada en el policía o en el quien sea. Pues tendrías que multiplicar un policía para cada Para cada importante. esquina, claro. Y eso no se puede. Entonces tienes que buscar que el que conduce y el que está caminando, esas reglas las tenga ya en la cabeza y de modo que funcione eso naturalmente. La autoridad como persona o como semáforo no va a funcionar si las personas no tenemos esa regla. Interiorizado Pero mira, yo he observado, no, seguramente todos nosotros, ¿no? En algunos distritos habrán puesto esos semáforos con segundero, ¿no? Entonces, yo veo que eso ha generado, quizás ha eliminado la incertidumbre, de la que también probablemente tú hablabas, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar acá? Bueno, 10, 9, 8, entonces ya no tocó claxon, ya no... Bueno, yo nunca he tocado mucho, pero en general había mucha bulla, ¿no? Y esperas hasta que pues, te toca y pasas, ¿no? Lo que no sé es en cuántos distritos hay eso, ¿no? Pero siento que ayuda. Y enseñarle volteo, en realidad el peatón nunca pasa, ¿no? Justo de lo que hablábamos también, o sea, incluso en la zona más consolidada de la ciudad, me ha pasado, por ejemplo, a la altura del Óvalo Gutiérrez, quiere decir del cine, entonces, simplemente tú tienes que esperar
y nunca tienes derecho, y tienes la cebra, en realidad Nunca tienes derecho. podrías ejercer